Hoy se ve, se estudia doble porción de la Torá en razón a que, como algunas veces hemos mencionado, um, los tiempos lunares son, digamos, en términos de un año, son un poco diferentes de los solares. Entonces, el año solar tiene 52 semanas. La Torah tiene 54 parashot, pero además, o sea, llegaría un momento en que tendríamos que ver dos mínimo. Pero además hay fiestas que con frecuencia caen en Shabbat. Entonces ese día no se estudia la parashá del ciclo, sino los temas relacionados con la fiesta misma. Por eso, por decirlo así, se acumulan un poco las parashot, entonces hay algunas que muchas veces se ven emparejadas. Este es uno de los tantos casos. Está, por ejemplo, Vayaquel y Petudé, está Haremot, Kedoshim, bueno, hay varias. Bien, aquí en el tema, los temas que tienen estas parashot son muy variados, pero me llama la atención uno, bueno, todos me llaman la atención, pero hay uno que es de vital importancia para que lo tengamos en cuenta. Es el primero que aparece en la Parashá Matot. ¿Cuál es el primer tema que aparece en la Parashá Matot? Aquí dice, si un hombre formulara un voto al Eterno o se comprometiera con un juramento, no violará su palabra, orará conforme a todo lo que haya dicho su boca. Voy a leerlo todo. Y, perdón. Si una mujer núbil formulare un voto al Eterno o se comprometiere con un juramento estando en casa de su padre, y éste al conocer el voto o la obligación contraída no dijere nada, el tal voto o la tal obligación que haya contraído su alma serán válidos. O sea, se está hablando de una autoridad por encima de ella de tal manera que esté protegida, de hecho. Pero si su padre desaprobara el voto o el juramento el mismo día en que lo supiera, no serán válidos el voto ni la obligación que haya contraído su alma, y el Eterno la perdonará por la desaprobación del padre. Y si ella fuera casada y formulare un voto o se comprometiere con un juramento, y su marido lo supiere pero no le dijere nada, se mantendrá el voto o el juramento con que ella hubiere ligado su alma. Pero si su marido la desaprobara el día en que lo supiera, perderán validez el voto o el juramento, pero el Eterno la perdonará. Pero el voto de una viuda o una repudiada, o sea, divorciada, y su juramento son válidos. Si formulare un voto en casa de su marido y contrajese una obligación mediante juramento, su marido al saberlo no dijera y su marido al saberlo no dijera nada y no la desaprobara, serán válidos el voto o el juramento con los que la mujer hubiera ligado su alma. Pero si su marido al saberlo lo desaprobare, quedarán anulados y el Eterno perdonará a la mujer. Cada voto o cada juramento con que la mujer afligiere su alma podrá ser confirmado o anulado por su marido, pero si el marido guardare silencio, día tras día ratifica todos los votos y juramentos que la mujer haya hecho. Si posteriormente los desaprobare, cargará con la iniquidad de ella. Tales son los estatutos que el Eterno dio a Moshe con relación a un hombre y una mujer y a un padre con su hija, estando ella en casa de aquel. Bueno, entonces, los votos son un compromiso solemne con el Eterno. ¿Eso qué significa? Que Él toma muy en serio nuestras palabras. Por eso no podemos hacer votos a la ligera, porque esto significa que no tenemos carácter o somos personas que no tienen un compromiso serio con el Eterno, y no solamente con el Eterno, sino con quienes estén involucrados en esas promesas o votos, y eso obviamente es desaprobado por el Santo. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que yo digo en el documento de la Parashá es que debemos mostrar solemnidad con nuestras palabras. No sé si ustedes
alguna vez hayan pronunciado palabras a la ligera. Fíjense ustedes, hay momentos en los cuales es mejor no comprometerse o no prometer nada. Ya les voy a mencionar. Cuando tenemos mucha tristeza, cuando tenemos miedo, cuando estamos muy alegres, muy eufóricos, cuando tenemos mucha ira. En otras palabras, cuando en algún momento nos domina alguna emoción que nos hace pronunciar palabras a la ligera. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez? Yo supongo, ¿no? Ok. Eso, no, cuando uno hace, por ejemplo, una promesa cuando está muy contento, muy feliz, muy eufórico, lo más seguro es que se meta en problemas después. ¿Qué tal, por ejemplo, algo que tenga que ver con dinero? Y yo reciba, digamos, una buena cantidad en algún momento, pero no me acordé por estar tan feliz disfrutando mis cosas y que ya generé el viaje para la luna, pues mejor dicho, exagerando un poco. Y resulta que tenía que pagar varias cosas. Hice el compromiso con lo del viaje y empezaron los problemas porque los bancos y los acreedores no dan espera. O cuando por miedo yo me meto en una deuda como para salir rápido de un problema, supuestamente. ¿Qué pasa? También voy a tener problemas. Cuando soy coaccionado, amenazado, esas promesas, todas esas promesas deberían ser anuladas porque el tema es que nosotros no debemos hacer ni promesas, ni votos, ni juramentos, que en última son, digamos, tienen la misma connotación ante el Eterno, en momentos en los cuales estamos pasando por una emoción de este estilo. ¿Hasta aquí vamos claros? Sí. ¿Alguien ha tomado alguna decisión con miedo o con tristeza o con rabia? Bueno, no vamos a poner los ejemplos, pero yo creo que es claro el hecho de que nosotros debemos tomar una decisión, perdón, debemos hacer una promesa o lo que sea. ¿Cuándo? ¿Cuándo creemos que debemos hacer promesas o votos o juramentos? Cuando estamos tranquilos, cuando no nos mueve ninguna emoción muy grande, sino que tenemos la posibilidad de ser objetivos. Yo puedo, digamos, uno puede querer hacer muchas cosas y eso es lícito, está bien. Se permite soñar, se permite, pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que no solamente hay que soñar, sino que hay que poner los pies muy bien en la tierra, porque eso nos puede llevar a, a cometer errores gravísimos. Bien, también es importante, a ver, que tengamos algo de cuidado, porque no solo es por las emociones. Fíjense que yo hice una acotación tomada del documento llamado el Midrash dice, que dice así, tanto promesa como juramento son realmente dos tipos de promesas. Por una promesa se entiende que una persona da su palabra de restringirse a sí misma respecto de un cierto objeto. Por ejemplo, que el vino le estará prohibido. Si ningún objeto es comprometido, el término promesa no se aplica, sino más bien se aplica el término juramento, que es personal. La persona se restringe a sí misma de hacer alguna actividad. Bien, hay, dice, hay unos casos donde los sabios de Israel dicen que es recomendable para un temeroso, para un justo, hacer una promesa cuando está consciente de su compromiso, lo que estamos comentando. Dice así, si alguien ha adquirido hábitos pecaminosos y desea hacer teshuva, puede prometer para fortalecer su resolución. Por ejemplo, si era un glotón, puede hacer una promesa para abstenerse de carne por un periodo de tiempo. Si era un bebedor, para abstenerse de alcohol. Si era codicioso, para rehusar regalos y así sucesivamente. Bueno, esta es, digamos, la teoría que exponen los sabios de Israel. Otra,
Si una misbah se le presenta a alguien, él puede declarar bajo juramento cumplirla para no perder la oportunidad. Puede ser. Y una última que dice que hay una tradición de Jacob, el patriarca, de hacer una promesa en tiempos de aflicción. Esto es muy grave. Ustedes recuerdan cuando él estaba huyendo de su hermano, de Esau, al que engañó varias veces. Él hizo una promesa de entregar el diezmo de sus ganancias, si lo retornaba salvo y proveía sus necesidades. Bueno, ellos dicen que Jacob sufrió penalidades porque demoró el cumplimiento de la promesa. Es más, en la Torah no dice el momento en que él la cumplió, lo cual es muy grave. Ahí dice, sí, yo te prometo el diezmo de todo. ¿Cuándo lo cumplió? Estaba atemorizado. ¿Sí ven el tema? No se puede hacer promesas cuando estamos en un momento tan dificultoso como estos. ¿Ok? Bien. Perdón, Edgar, aquí hay una pantalla que también está con su nombre, que está sola. ¿Es usted o cómo es la cosa? Bueno, ahora lo solucionamos. Bien, ¿hasta aquí está claro? Entonces, fíjense ustedes, ahora otra cosa, miren lo interesante, cómo se entrelaza todo. Las emociones básicamente residen en el corazón. Y el profeta Irmiyahu dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo entenderá? ¿Quién lo conocerá? Tenemos que tener mucho cuidado porque el tema de depender un poco del corazón va a causar que nos metamos en problemas. Ojo, si el corazón no está sometido a la mente, como lo hemos reiterado en varias oportunidades. ¿Hasta aquí van conmigo? ¿Hay alguna pregunta? No, bien, hombre. Ok. Bien, seguimos entonces. Otra cosa, dicen los sabios también que quien promete algo relacionado con trivialidades comete una transgresión grande. Y de hecho dicen ellos que comete una profanación del nombre. Yo no sé si la cosa llega hasta allá, pero tengamos en cuenta algo. Ojo con esto que voy a decir. El Eterno dijo, hagamos al hombre con nuestra imagen y con nuestra semejanza. Eso significa que el ser humano, al ser semejante al Creador, debe observar un comportamiento que muestre esa condición. Fíjense ustedes que por allá en Bemidbar, números 23, 19, dice clarísimamente, el Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuál es el asunto acá? Que si él no miente ni se arrepiente, pues nosotros deberíamos buscar llegar a esa condición. Porque muchas veces decimos, bueno, en cuanto a la mentira, decimos, entre comillas, mentiras piadosas, como si eso no fuera una mentira. Bueno, hay momentos coyunturales que pues no necesariamente son esos los que estamos viendo nosotros. ¿Ustedes recuerdan cuando Rahab, la ramera, guardó a dos israelitas que fueron a mirar la tierra de Jericó? Bueno, ella no les dijo a los perseguidores dónde era que estaban ellos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Ella, digámoslo así, técnicamente dijo una mentira, pero era coyuntural. No estamos justificando la mentira. Lo que pasa es que el momento en que vivía el pueblo de Israel para poder entrar a la tierra prometida exigía, por decirlo así, un compromiso
con el pueblo mismo, en este caso por parte de Rahab. Pero en general, la mentira es mentira y es un pecado. Ahora, cuando dice que el Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y uno ve, por ejemplo, en Génesis capítulo 6 o 7, bueno, que dice que el Eterno se arrepintió de haber hecho al ser humano. Entonces, ¿cómo sale? ¿Se arrepiente o no se arrepiente? No se arrepiente. Lo que pasa es que como a veces leemos los textos bíblicos como están traducidos, y normalmente las traducciones implican una interpretación, entonces nos encontramos con este tipo de aparentes contradicciones. Cuando el Eterno, cuando la Torah dice que el Eterno se arrepintió de haberlos hecho, más bien hay que entender que esa expresión implica que iba a haber una inminente manifestación de juicio por parte del Eterno, porque el Eterno no se arrepiente de nada. Además, él es perfecto, no se equivoca. ¿Está claro? Bien. Ok. En torno a esto, entonces, nosotros debemos mostrar semejanza, que somos semejantes al Eterno. Primero porque evidentemente Él lo dijo, que el hombre iba a ser semejanza de Él. Pero nosotros tenemos la libertad de mostrar esa semejanza o no. ¿Qué es lo interesante? Que nosotros tenemos la posibilidad de mostrar esa semejanza como siendo íntegros. No diciendo mentiras, no arrepintiéndonos, no haciendo votos o promesas o juramentos a la ligera. Bien, fíjense que el Rebe Yeshua dijo unas cosas interesantes. Por ejemplo, en Matitiahu 5, 34 al 37 dice lo siguiente: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Es claro que el Eterno quiere que nosotros seamos de una sola palabra, que seamos confiables. Qué bueno que digan de uno, por ejemplo, que esa persona tiene palabra. Les cuento que yo un negocio de una casa hace años ya y lo hice a pura palabra. Y yo me encontraba con el señor que me vendió la casa y él simplemente me decía, pues necesito un cheque de tanto. Lo único que habíamos acordado era firmar para que quedara evidencia de las cosas, pero nada más. Pero casi ni hicimos promesa de comprar y el negocio se hizo, fue perfecto, porque hubo honestidad en las palabras. Hoy en día es muy difícil eso porque lo que normalmente se dice es, lo que no está escrito no sucedió. Esto es un problema, porque eso significa que nadie es confiable. ¿Ok? Bien. La Torá nos dice algo interesante en Devarim 23, 21 al 23. Dice, cuando haces voto al Eterno tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Eterno tu Elohim de ti y sería pecado en ti. O sea, pecado si no se paga ese voto. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a el Eterno tu Elohim, pagando una ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Qué interesante. O sea, el tema es, si nos comprometemos con algo, debemos cumplir. Es como cuando, por ejemplo, alguien dice, sí, yo lo visito después o algo así. ¿En qué queda eso? Y pasa el tiempo, los días, los meses, los años, y nunca se cumple. Y después vienen las disculpas que nada tienen que ver con lo que pasó. Ok, bien. Entonces, Yeshua obviamente es muy enfático en que nosotros cumplamos. Ahora, nosotros hoy en día, sabiendo que las cosas como están en este mundo, es
muy fácil que una promesa no se cumpla o que hubiera dificultad para cumplirla. En casos como estos, fíjense ustedes que el Eterno da una salida. ¿Cuál es? Bueno, es lo que él dice con respecto al voto de una mujer, bien sea alguien que vive en la casa de su padre o una mujer que está casada y su esposo pues está vivo. Le dice claramente que si ella hace un voto y el padre, a sabiendas de eso, no dice nada, entonces el voto queda firme y el problema se lo gana ella. Pero si el padre se da cuenta que ese voto fue mal hecho, pues lo puede deshacer. Lo mismo pasa con el esposo. Ahora uno podría preguntar, bueno, ¿y los hombres? Aquí lo interesante es que las mujeres tienen una protección grandísima. Aunque dice por ahí que las viudas, las divorciadas, el voto es firme. ¿Cómo harían ellas o cómo harían los hombres? Bueno, lo más normal que se puede hacer en estos casos es que se acuda a una autoridad reconocida de manera que esa persona, normalmente es un hombre, esa persona pueda deshacer el voto, digámoslo así. Déjenme decirles que hay una costumbre, aunque eso no es que sea bíblico, pero bueno, hay una costumbre el día, la noche previa o la noche de Yom Kippur, o sea, empezando la fiesta de Yom Kippur. Se utiliza en muchas congregaciones una cosa que llaman Kol Nidre. Kol Nidre. K-O-L espacio N-I-D-R-E. Kol Nidre. Bien, ¿eso qué es? Ahí hay una ceremonia en la cual se reúne la autoridad que normalmente llaman Beit Din, que es el tribunal, y las personas que han hecho votos a la ligera o han cometido ciertos pecados que no le conquistan a nadie, pues van allá y este tribunal lo que hace es como, digámoslo así, interceder o también deshacer esos votos. Esto tiene un pequeño problema. Espero que me lo entiendan bien. ¿Ustedes, alguno de ustedes fue católico en algún tiempo? More, yo fui católica. Ok, bien. ¿Cuál es el tema? Resulta que ese tribunal no tiene mucha diferencia con la confesión católica a un sacerdote. ¿El sacerdote qué hace? Da una penitencia y rece no sé cuántas cosas y listo, ya. Y con eso le queda perdonada la falta. Eso no es tan fácil. Porque le estoy pidiendo, o sea, estoy confesando mis faltas a alguien que nada tiene que ver con mi relación con el Eterno. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿por qué le voy a confesar a esta persona? Lo que yo tengo que hacer es confesar mis pecados a la persona a la que ofendí y por supuesto en primera instancia al Eterno. Sí, sí van viendo, eso se puede prestar para que la persona sea avergonzada. Entonces, el tema es, como dice la escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Eso qué significa? Debo confesarlos, sobre todo ante el Eterno y a las personas a las que ofendí, para que, en una forma sincera, para que eso me sea perdonado. ¿Van conmigo? Sí, More, ahí yo tengo una pregunta, More. Sí, dígame. Ya solucioné rápido lo de es que la laptop y en este estaba para que pudiera utilizar el micrófono en el celular, pero ya mejor nada más Ah, utilizo el listo. celular. Bien, Ok, tranquilo. ok, gracias. More, yo recuerdo en la Brit Hadashah, donde me parece Santiago, donde sí dice que confesad los pecados unos a otros. Inclusive también hay otra parte donde Yeshua, el Rebe, nuestro santo Rebe, les dice que a quien ellos les confesaran podrían expiar, bueno, no expiar, podían como
entender lo del pecado y podían quedar libres las personas que iban. Obviamente sí, hacían su teshuvá, quiero entenderlo, hacían su teshuvá ante el Eterno, de corazón profundo, de no volver a cometerlo, pero aparte como que iban con esas autoridades. Y entiendo que ese nuevo Sanedrín o Beidín, pues fue formado por Yeshua. Entonces, ¿opera o no opera en este tiempo? ¿Cómo sería eso de lo que estoy entendiendo en la Brit Hadashah? Vale, bien. Bueno, eso de confesar los pecados unos a otros no es tan, digamos, no es tan literal. O sea, yo no le puedo confesar a un hermano en la fe un pecado que cometí hacia otra persona. No porque esa persona no lo puede deshacer. Yo tengo que confesarlo es ante quien cometí la falta, a esa persona. Eso sí, y ahí se cumple, confesados vuestras faltas unos a otros. Perfecto. No es que yo esté confesándole a una y otra persona, no, sino más bien que ante la persona que yo cometí la falta, lo cual expresa mi deseo de hacer teshuvá, es ante quien debo especificar el carácter de la ofensa. En este momento solamente aplicaría eso, no hay ningún tribunal ni nada de eso, y menos yo personalmente, menos que yo soy tan crítico con esas alajot del judaísmo, yo soy bastante crítico. Yo no haría eso, yo no confesaría mis faltas ante un grupo de personas que de pronto hasta ni me conocen. Entonces, ¿a cuento de qué voy a confesar mis faltas ante esas personas? Primero ante el Eterno, que es el que mejor me conoce, mejor que yo mismo, y después ante las personas a las que ofendí o ante quienes cometí esa falta. Digamos, eso es lo que nos aplicaría en este momento. Ahora, en torno a los votos, como ya dije anteriormente, dado que pues no existen las organizaciones que podrían existir anteriormente, ¿qué podríamos decir? Que quien es una mujer o un hombre en realidad también, porque que haya proferido un voto, una promesa, juramento, que no puede cumplir, pues se dirija donde una persona superior en autoridad para que le ayude. Es la única salida que yo veo. Ahora, ¿quién es una persona con autoridad? Pues es una persona que tenga conocimiento de la Torá, que no va a usar eso en contra de la persona, que va a guardar absoluto silencio sobre eso y que con mucha misericordia le va a ayudar. A difícil que existan muchas personas así. Y cuando digo yo un maestro de la Torá, bueno, es que entonces uno dice, ¿y a un pastor? No, pues un pastor, ¿qué autoridad va a tener? Si ellos son los que más tuercen la Torá. Entonces, por ahí no es la cosa. Es una persona con autoridad de verdad. Entonces, ahí les dejo ese tema, que puede ser de mucho provecho y que nos puede ayudar. Una última pregunta, perdón. Adelante, sí, dígame. Entonces, el Kol Nidrei es una situación como lo que se platicaba en la parashá anterior, que se como una institución que prestaba para que ya no me debiera a mí en el jubileo y pudiera yo, Correcto. Sí, sí, señor. pero no es bíblico, o sea, No, no es no es bíblico. bíblico. No es bíblico. Muy bien. Qué bueno Ok, gracias. que traiga eso a colación. Porque el famoso Prosbull, que era esa triquiñuela para cobrar la plata, pues esa cosa no es bíblica. Muestra codicia, muestra que no creemos que del Eterno sean las cosas. Entonces, muy bien, me parece muy bien el caso. Ya vamos a terminar esta parte. Entonces, vamos a terminar esta sección y vamos a dedicarnos en la otra a hablar de los temas que tienen que ver con los dichos de Yeshua, que son unos bien interesantes. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Shalom.